están habiendo cambios sociales muy importantes, cambios económicos importantísimos, cambios políticos importantes, cambios incluso en el status quo mundial, o sea, ¿quién manda aquí? Cambios realmente importantes. El propio sistema en el que todos hemos nacido sin excepción está por parte de muchos en tela de juicio. ¿Qué está pasando entonces realmente? ¿Cómo llamaríais en una palabra o en dos a lo que está ocurriendo? ¿Perdón? Eso es una consecuencia. No te quiero quitar la razón, ¿eh? Pero eso es una consecuencia. ¿Qué está pasando de verdad? Porque es que como no lo llamemos por su nombre no vamos a hablar de tatasco. Cambios. Pero esos cambios, ¿qué suponen en realidad? No estaremos en un cambio de época, o sea, no estaremos en una nueva era, no habremos pasado casi sin darnos cuenta de la era industrial hace unos cuantos años a la era de la información, habiendo dejado ya atrás la era de la información y habiéndonos metido casi sin darnos cuenta en la era del conocimiento de cabeza. ¿No será en realidad que lo tenemos tan cerca que los árboles no nos dejan ver el bosque y lo que de verdad nos está ocurriendo a nuestro alrededor es que estamos inmersos en una verdadera revolución social y económica? ¿No será esta la causa y la raíz de la mayor parte de nuestros problemas profesionales en este momento? ¿Sabéis cómo los chinos escriben la palabra crisis? Lo habéis escuchado alguna vez seguramente. Los chinos utilizan dos signos para escribir crisis. Ya sabéis que escriben a nosotros raro, para ellos los que escribimos raros somos nosotros, claro. Los chinos cuando escriben la palabra crisis ponen dos signos. El primer signo significa dificultad. El segundo significa oportunidad. Entonces ellos tienen internalizado que una crisis es una situación de cambio, no es un hundimiento, salvo que yo crea que es un hundimiento, claro. ¿Me explico? Si yo soy esa persona desempleada, que me he quedado sin trabajo, que tengo la conciencia de que no voy a volver a hacer lo mismo, pero tremendamente influenciado por el ambiente, incluso en mi casa, y si pongo la tele no te quiero contar, y si leo la prensa, bueno, paso por un kiosco y me hago así para que no me llegue ni la energía de lo que pone en el periódico. Si yo me dejo influenciar por eso, y eso yo creo que es la realidad, y sin darme cuenta, porque las cosas las hago a veces inconscientemente, yo deposito en esa forma de entender la vida, deposito la palabra realidad y digo, es que eso es lo que está ocurriendo, y no veo más que eso. El que tiene el problema soy yo. El que tiene el problema soy yo. Las personas que en este momento no sean nativo digitales, ¿se entiende lo de nativo digitales? O sea, que han nacido con el ordenador bajo el brazo. Vamos, mi hijo de 20 años, por ejemplo, este ha nacido con el ordenador bajo el brazo. O sea, me da lecciones a mí. ¿Sí? Las personas que no sean nativos digitales o, afortunadamente, inmigrantes digitales, ¿se entiende lo de inmigrantes digitales? O sea que con 52 tacos hemos dicho, yo también. Las personas que no sean nativos digitales o inmigrantes digitales, que no estoy diciendo que haya que ser informático, estoy diciendo la cultura que emana el mundo digital. Bien, si no soy nativo digital y tampoco soy ni tengo interés en ser inmigrante digital, muy probablemente no sepa que una parte importantísima de las oportunidades que están dejando de haber en el mundo conocido, en el mundo físico, están apareciendo en el mundo digital. ¿Queréis pruebas de esto? La mayoría de los comercios de Villajoyosa offline, perdonad por la palabrota, ¿se entiende? Offline, fuera de línea. O sea, la mayoría de los comercios que siguen esperando a que el cliente les entre por la puerta sí o sí, van apañados. Perdón, pero es que si no lo digo...
porque la mayor parte de los clientes de ese comercio seguramente ya son nativos digitales o inmigrantes digitales, o sea, ya utilizan para tener la información de lo que quieren escoger el mundo de Internet antes de ir al comercio. Si lo digo así, ¿creéis que me explico bien? ¿Sí? Entonces, yo me puedo empeñar todo lo que a mí me dé la gana en decir, yo toda mi vida, mis padres también, mis abuelos también, mi comercio de toda la vida, y yo aquí en Villajoyosa y lo que yo quiera. Tengo derecho a hacerlo, si quiero, tengo derecho a hacerlo. Lo que no voy a cambiar es la enorme rapidez con que se están sucediendo los cambios. Entonces, tengo dos opciones a mi alcance. Convertir mi negocio en offline, online, ¿se entiende? O solamente online. ¿Conocéis esta revista, algunos de vosotros? ¿Sí? Vale. Os la recomiendo. Y no hace falta tener una empresa para ser un emprendedor. Soy un freelance o soy una persona parada en este momento que quiere encontrar una solución profesional y soy un pequeño emprendedor. Para mí solo, pero soy un pequeño emprendedor. ¿Se ve? Bien. Esta es la revista, la compré antes de ayer porque sale una mensual. Es muy interesante, yo la leo bastante a menudo. La leo, una porque desprende una manera positiva de entender la vida a través de ejemplos reales, que es lo que a mí me interesa, no que me cuenten una película, a través de ejemplos reales. Y cada mes trae un dossier. No se leerá, seguramente desde el fondo, pero esta semana el dossier se titula ¿Cómo encontrar tu propia oportunidad? Y en todas estas páginas que veis, que voy pasando una tras otra, y que las tengo subrayadas, en todas estas páginas que veis, pone uno y otro y otro y otro ejemplo de negocios online. Pondré algunos ejemplos sobre la marcha. Ya no es ningún problema que la carne fresca venga de Galicia de hoy para mañana. Ya yo me meto en internet, conecto con la web de una empresa que corta la carne tal cual el día de hoy y mañana la tengo en casa, sin problema. Y si busco bien, a mejor precio que si voy a la carnicería de la esquina. Hablo de lo de la carne fresca, porque vamos, lo de los congelados ya lo doy por su derecho, quiero decir, porque al fin y al cabo los congelados se transportan, ¿verdad? Como hablaría de una verdura, como hablaría de una fruta. Entonces, yo soy comerciante y yo no puedo ya concebir que mi mercado es Villajoyosa y punto. ¿Se ve? Porque si el mercado de los demás también incluye Villajoyosa sin estar aquí, la pregunta es por qué yo no hago lo mismo, pero al revés. O sea, ¿qué hago yo empeñado en venderle solo a mis vecinos de Villajoyosa? Tengo un comercio, sé vender, sé asesorar, sé ayudar a mis clientes, ¿y qué hago que no estoy en red? Digo yo. ¿Os llega bien el ejemplo? Vale. Imaginaos la situación ahora de una persona que está buscando empleo. ¿Sabéis cuántos empleos en este momento ofrece el portal InfoJobs? ¿Conocéis InfoJobs? Hacedme así con la mano. Muy bien. ¿Sabéis cuántos empleos ofrece? El dato es de hace poco, de una semana. 97.000 en España. Ya sé que no son suficientes para 5 millones parados, pero cuando escarbas hay cosas muy interesantes. Resulta que algunos de estos puestos que a las personas que los tratan de contratar les cuesta un montón de trabajo encontrar candidatos válidos. Y uno dice, ¿cómo? Que hay 5 millones de parados, hay empresas que demandan profesionales y no los encuentran. Eso es verdad, y yo con mi propia experiencia digo, es absolutamente verdad. ¿Y qué puestos son esos? Que con la necesidad de trabajo tan enorme que hay, no son bien cubiertos. Pues comentaré algunos. Por ejemplo, personas que sean capaces de analizar la información que corre por la red, de un modo parecido a como hacía el tendero de Villajoyosa con sus clientes cercanos cuando decía, hola María, ¿qué tal los niños? Bien, ¿y la pequeña? ¿Va bien? Sí, estupendo. ¿Te le recuerdo mío?
El tendero, como tenía un público muy cercanito y lo tenía todo controlado, de memoria recordaba los nombres, el hijo, la niña que acaba de parir la vecina, etcétera, etcétera. Hoy en día eso mismo es una necesidad imperiosa, pero en mercados mucho más amplios. Y hay poquísima gente que sepa analizar esa información. ¿Pues lo creéis? Más posibilidades. Venimos de una época en la que entre tú y yo, por ejemplo, si me permites que te ponga como ejemplo, no vamos a nada, pero a título de ejemplo, ¿no? Entre tú y yo, el que iba a salir mejor parado, profesionalmente hablando, y más dinero iba a ganar, era quien poseyera más información y la supiera utilizar, claro está. Entonces, atesorábamos la información como algo que si yo tenía más información que tú, yo tenía más poder que tú. ¿Se ve? O sea, yo era jefa de administración, tú un administrativo, vale. Yo tenía mucho más información que tú, además de más experiencia, pero como tenía mucha más información, tengo mucha más capacidad de decisión y de poder que tú. Si tú hubieras tenido alguna información que yo, me hubieras puesto a mí en tela de juicio. ¿Se entiende? Bien, las empresas han estado basadas en cotos de información. Yo tengo más información que tú, por tanto, yo decido. Tú no tienes suficiente información. Ya te daré la información poco a poco. ¿Veis esta situación? Esto era absolutamente corriente, pero tan corriente como que ni nos lo planteábamos. O sea, lo dábamos como algo normal. Pues si el comercio era de mi jefa, pues ella tenía mucha más información que yo. ¿Cómo va a ser de otra manera? Bueno, ¿cómo va a ser de otra manera? Y si resulta que en estos momentos la situación es justo la inversa. Y si resulta que el problema ahora es que hay un exceso de información y lo que hay que hacer es saber seleccionarla. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Si yo tenía mi pequeño negocio, si yo tenía mi pequeño puesto de administrativa, si yo tenía mi labor de vendedor, porque manejaba una cierta información y con esa información yo iba a mis clientes, los atendía, los manejaba, me volvía, iba, y con esa información que yo ya daba como algo absolutamente natural, yo sentía que era el rey del mambo. Ahora viene la tecnología, barre toda esa situación y dice: lo siento, tío, pero la información ya no es tuya. O compartes la información o la anquilosas. O aprendes a saber manejar y extraer la información, o no te va a servir de nada porque no la puedes retener. Decidme si me explico al explicarlo de esta manera. ¿Sí? Bueno. Aparece una profesión que tiene otro nombre raro, que se llama Content Curator en inglés, que en español viene a ser algo así como curador de contenido. O sea, una persona especializada en extraer la información de utilidad para su pequeña empresa.